Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación que nos llega por cortesía del fantástico blog La Playlist del Yello. Hoy vamos a zambullirnos de lleno en una historia fascinante sobre una de las épocas más vibrantes de la música contemporánea. Vamos a explorar la magia musical de Miami y cómo una banda, desde unos comienzos súper humildes, logró definir literalmente el sonido de toda una década. Así que preparaos, porque vamos a hablar de ritmo, de innovación y de un grupo que, sin duda, cambió las reglas del juego. Pero bueno, antes de meternos en harina, es fundamental darle las gracias enormes a La Playlist del Yello por compartir y hacer posible este viaje musical con todos nosotros. Gracias a su trabajo, hoy podemos revivir toda esta historia. Así que vamos a relajarnos y dejemos que esa atmósfera inconfundible de los años 70, ya sabéis, luces de neón, ritmos pegadizos y pura energía positiva, lo inunde todo. Es hora de viajar en el tiempo. Empezamos. Acto 1. Los orígenes. Nace el sonido Sunshine. A ver, todo gran fenómeno mundial tiene un punto de partida, ¿verdad? Y el nuestro nos lleva directos al cálido corazón de Florida, allá por 1972. Fijaos en esto. Harry Wayne Casey, al que muy pronto el mundo entero conocería simplemente como Casey, era por aquel entonces un chaval de 17 años que empaquetaba discos y hacía los recados en una discográfica de Miami llamada Decca Records. Allí se cruzó con Richard Finch, que arreglaba equipos. Bueno, pues para 1973 este encuentro casi casual encendió la mecha de una auténtica revolución musical. Y lo más curioso de todo es que su primer álbum, Do It Good, en el 74, lo petó primero en Europa. Pero claro, ese impulso cruzó el charco de vuelta y, para 1975, Get Down Tonight ya estaba arrasando en el número 1 de Estados Unidos. Y ojo, que los comienzos de este dúo fueron tan creativos como, digamos, ahorradores. Como explica el propio Richard Finch, la cinta para grabar era carísima. Así que por las noches, cuando el estudio se quedaba vacío, el tío literalmente rescataba de la papelera los trozos de cinta que otros habían tirado. Sí, de la basura. Los limpiaba y los usaba para grabar sus propias maquetas. En esas horas de madrugada, mezclando R&B, el funk de James Brown y los ritmos caribeños de Miami, acabaron creando lo que bautizarían como el sonido Sunshine. Alucinante, ¿no? Pasamos al acto 2, el gran salto, la era de los éxitos. Llegamos a 1975 y ¡boom! La fórmula mágica estalla a nivel mundial. Formaron una banda multirracial que le dio una riqueza increíble a ese sonido enorme, optimista y lleno de vientos que todos conocemos. Y es que no hacían simples canciones, forjaron himnos generacionales. Get Down Tonight, That's the Way I Like It, Boogie Shoes. Seguro que solo con escuchar los títulos ya os habéis puesto a mover la cabeza. Para que os hagáis una idea de su impacto real, lograron colocar 4 números 1 en las listas pop de Billboard en solo 12 meses. Nadie, absolutamente nadie, había hecho algo así desde los Beatles. Pero aquí hay un matiz súper importante. Muchas veces la gente los etiqueta rápido como los reyes de la música disco, y ya está. Pero la cosa va más allá. Es verdad que su sonido se imitó hasta la saciedad para terminar creando el género disco, pero el objetivo de Casey nunca fue sumarse a una moda. Su verdadero propósito, en una época con un clima social y político bastante tenso, era crear felicidad. Querían dar a la gente una vía de escape, un motivo para olvidar los problemas y simplemente pasarlo bien. De hecho, Casey llegó a decir que su música debería tener su propia estantería en las tiendas, la sección de la felicidad. Y esto nos lleva al acto 3, el malentendido de Booty, un himno controvertido. Con el éxito tan brutal que tuvieron en el 76, empezó a llegar un nivel de crítica que ni de broma se esperaban. Y yo pregunto, ¿qué podía tener de malo o de problemático una canción que se pegó a lo más alto de Billboard y no había quien la bajara? ¿Por qué los críticos de la época se echaron las manos a la cabeza con un ritmo que estaba arrasando en todas las discotecas del mundo? Pues resulta que hubo un choque de trenes tremendo entre lo que la banda quería decir y lo que la gente entendió. Por un lado, los críticos escuchaban tanta repetición de la palabra booty y pensaban que era una insinuación sexual, un tema casi lascivo. Pero la realidad de Casey y su equipo era infinitamente más sencilla e inocente. Se habían dado cuenta de que en los conciertos muchísima gente se quedaba pegada a la butaca, así que escribieron la canción única y exclusivamente para animar al público a levantarse de la silla y ponerse a bailar. Así de simple. Y la verdad es que, si prestamos un poco de atención a la letra, el misterio se resuelve solo. Las primerísimas frases dicen: sal a la pista y bailemos, no luches contra tus sentimientos, date una oportunidad. O sea, nada de himnos obscenos. Era una invitación súper inofensiva y de buen rollo para perder la vergüenza y disfrutar en la pista. Lamentablemente, terminó siendo una de las canciones más incomprendidas de su década. Entramos en la recta final con el acto 4, un legado inmortal. Sobreviviendo a la era disco.
Ya sabéis que a finales de los 70 llegó ese movimiento tan radical de la música disco ha muerto, donde la gente llegó a quemar vinilos en los estadios. Muchísimos artistas desaparecieron del mapa, se esfumaron. Pero no Casey and the Sunshine Band. Mirad este número, 100. 100 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. Madre mía, tienen 3 Grammys y llevan 50 años sin parar de entretener a la gente. Con estas cifras queda clarísimo que no eran ninguna moda pasajera. Construyeron algo verdaderamente inmortal. Y ojo, que su impacto no se quedó estancado en los 80. Ese ritmo inconfundible sigue súper presente hoy en día. ¿Sabíais que estrellas del hip hop como Snoop Dogg han usado sus líneas de bajo? ¿O que gigantes como Beyoncé y hasta bandas de metal como White Zombie los han versionado? En 2013 les dieron una estrella en Palm Springs y, lo que me parece más increíble de todo, hoy en día siguen dando más de 100 conciertos al año por todo el planeta, contagiando esa misma energía a las nuevas generaciones. Y bueno, para terminar esta explicación, me gustaría dejaros con una pequeña reflexión. Viendo cómo es el mundo hoy, con las prisas y el estrés del día a día, ¿no creéis que nos vendría de perlas un poquito de esa felicidad tan pura e inocente que crearon en los 70? Ahí dejo la pregunta. Queremos dar las gracias una vez más a los creadores de este brillante análisis, el blog La Playlist del Yeyo. Os recomendamos encarecidamente que os paséis por su blog para descubrir muchas más joyas e historias sobre los grandes clásicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje musical y hasta la próxima.